Esta Navidad es especial. Mi prometida se mudará con nosotros, anunció mi hijo Michael durante la cena de Nochebuena en Portland, Oregon. ¿Te acostumbrarás?, dijo Brittany, la prometida, sonriendo y mirándome directamente a los ojos. Una sonrisa tan fría como el viento de diciembre golpeando los marcos de las ventanas de mi casa. Pero su sonrisa se borró cuando yo también sonreí. Saqué una carpeta de mi bolso y dije, pues entonces yo también tengo noticias. El aire se volvió silencioso, como si lo hubieran cortado con un cuchillo. Las luces del árbol aún parpadeaban, pero ya no quedaba magia alrededor de la mesa, solo tensión. Michael me miró con un trozo de pavo detenido a mitad camino hacia su boca. Brittany frunció el ceño por primera vez, dejando la máscara dulce que usaba cuando había compañía. ¿Qué noticias, mamá?, preguntó Michael con la misma voz que usaba de niño cuando sabía que había hecho algo malo. Recordé exactamente ese tono cuando rompió el jarrón de su abuela a los 8 años. Pero ahora, Michael ya no era el niño de ojos grandes que corría a mis brazos después de las pesadillas. Ahora era un hombre de 35 años que parecía haber olvidado los sacrificios de una madre. Había olvidado las noches en que cosí hasta que mis dedos sangraran para pagar su educación. Había olvidado el día en que vendí mi anillo de bodas para comprarle su primera bicicleta. Los recuerdos me golpearon como olas bravas. Michael durmiendo sobre mi pecho, dedos diminutos aferrados a mi blusa cuando tronaba, el olor de su cabello después de lavarlo con champú barato de manzanilla, su risa llenando cada rincón de esta casa, el hogar que construí con todo mi amor. Cuando era pequeño, Michael solía decir que yo era su superheroína. Susurré más para mí que para ellos. Prometió que cuando creciera cuidaría de mí como yo cuidé de él. Brittany soltó una risa seca. Señora Janice, los niños dicen muchas cosas. Los adultos tienen diferentes responsabilidades. Esa palabra, responsabilidades, me atravesó como una flecha envenenada. Así que, ¿cuáles son mis responsabilidades ahora? ¿Convertirme en una sombra en mi propia casa? ¿Fingir que no la veo revisando mis estados de pensión cada mes? ¿Fingir que no duele cuando me tratan como una carga? Mamá, Brittany tiene razón, dijo Michael. Esas 5 palabras fueron 5 puñaladas. Necesitamos privacidad. Somos una pareja joven, ¿tú entiendes, verdad? Siempre me pedían que entendiera. Entender cuando él llegaba tarde porque estaba con ella. Entender cuando cancelaba nuestros almuerzos de domingo. Entender cuando dejó de llamarme mamá y empezó a decir Janice, como si fuéramos desconocidos. Entiendo, respondí, forzando una sonrisa con toda la fuerza que me quedaba. Entiendo más de lo que creen. La carpeta en mis manos se sentía pesada, aunque no tanto como la humillación que había tragado estos últimos meses. Desde que Brittany entró en nuestras vidas, todo cambió. Empezó con comentarios suaves sobre mi edad, sobre cómo mi cocina estaba pasada de moda, sobre cómo a sus amigas les incomodaba que yo estuviera cerca. Luego vinieron las reglas no escritas. Ya no podía ver mi programa favorito en la sala porque ellos necesitaban su espacio. El sillón donde había amamantado a Michael y donde mi esposo me sostuvo en noches frías, de repente estaba prohibido. El sofá nuevo no combina con ese sillón viejo, señora Janice, dijo Brittany con su dulzura ensayada. ¿Por qué no lo dona? ¿Donarlo? ¿Como si mis recuerdos fueran basura, estorbando su nueva decoración? ¿Como si 40 años de historia pudieran meterse en bolsas de basura y entregarse al primer desconocido? Como muchas mujeres de mi generación, me quedé callada, sonreí, asentí, me adapté, hasta hoy. Bien, me levanté lentamente, sintiendo todas las miradas clavarse en mí. Es hora de que escuchen mis noticias. La carpeta crujió en mi mano. 70 años de vida me enseñaron que a veces el silencio es sobrevivencia, pero otras es rendición, y yo ya no iba a rendirme. Me merezco más que esto. La frase resonó en mi mente como un mantra. Brittany tamborileó sus uñas perfectamente pintadas sobre la mesa, un gesto de impaciencia que conocía demasiado bien. Michael esperaba que dijera algo suave, que confirmara que seguiría siendo la madre obediente y silenciosa de siempre.
Los recuerdos me arrastraron a otro tiempo, cuando esta mesa rebosaba con risas y amor incondicional, cuando Michael tenía 5 años y me despertó a las 6 de la mañana solo para decirme que había soñado con dragones y que yo lo había salvado con mi superpoder. ¿Cuál es tu superpoder, mami?, me había preguntado con esos ojos brillantes que ahora evitaban los míos. Mi superpoder es amarte más que a mi propia vida, le dije besando su frente húmeda por el sudor después de la pesadilla. ¿Cuánto habían cambiado las cosas? Mi amor ahora parecía una molestia, un obstáculo para su nueva vida perfecta. Con Britney. Ella había aparecido solo 2 años atrás y ya había hecho lo que ni un terremoto pudo romper: los cimientos de nuestra familia. Señora Janice, ¿vas a decirnos o vamos a quedarnos aquí toda la noche?, canturreó Britney con el tono dulce como azúcar que usaba cuando había testigos, pero yo sabía que había veneno debajo. Era la misma voz que me dijo que no usara tanto perfume. A cierta edad es mejor ser más discreta. Discreta, invisible, inexistente, eso era lo que realmente quería que yo fuera. Recordé la primera vez que Michael la llevó a casa. Él estaba nervioso, excitado. «Mamá te va a encantar, es perfecta para mí». Y como toda buena madre, abrí mi corazón y mi hogar. Cociné los platos que le gustaban, reacomodé la casa para que estuviera cómoda, traté de ser la suegra ideal que toda novia quiere. Qué ingenua al pensar que el amor podía cambiarse por amor. La primera señal de alerta llegó cuando Britney dijo que mi dormitorio era espacio desperdiciado, porque era demasiado grande para una sola persona. Michael podría usarlo como oficina. Lo dijo con indiferencia durante el desayuno. Y tú podrías mudarte al cuarto de invitados. Es más apropiado para alguien mayor. El cuarto de invitados, el más pequeño, de la casa, frente al patio de servicio ruidoso, con ruido de calle. El cuarto donde años atrás dormía el personal de apoyo. Y yo cedí, otra vez. Si eso los hace felices, murmuré, guardando 40 años de recuerdos matrimoniales en cajas de cartón. Luego vino el incidente del baño. Sería más práctico si nosotros usamos el baño principal, sugirió Britney. Tú puedes usar el baño de huéspedes. Tú no tienes tantas cosas de cuidado personal de todas maneras. Como si a los 70 yo hubiera dejado de ser mujer. Como si mi pequeño tocador fuera algo patético que debía esconderse para que su juventud brillara. Y cedí otra vez. Moví mi cepillo de dientes, mis medicinas, mis cremas para manchas de edad, cosas que me avergonzaban al pequeño baño. Me convertí en una invitada en mi propia casa. El golpe final fue cuando sorprendí a Britney revisando mis estados bancarios una tarde cuando pensó que yo estaba dormida. «Solo quiero asegurarme de que no te están estafando, señora Janice», dijo con una sonrisa almibarada, casi pegajosa. «A tu edad es fácil que la gente se aproveche». A tu edad, siempre esa frase, como si tener 70 fuera una enfermedad terminal que me quitaba la capacidad de pensar, decidir y vivir con dignidad. «Mamá, Britney tiene razón», dijo Michael, cuando se lo conté. «Tener gente joven supervisando tus finanzas es más seguro para ti». ¿Más seguro de qué? ¿De mi propia autonomía? ¿De conservar un poco de control sobre la vida que construí con mi juventud? Pero había una cosa que ellos no sabían. Aquello que yo había callado durante estos meses de resistencia silenciosa, mientras ellos trazaban mi futuro sin preguntar. Yo también estaba haciendo planes. No necesito el permiso de nadie para empezar de nuevo. Recordé lo que mi vecina Angela me dijo la semana pasada cuando me vio llorando en el jardín. Angela fue el salvavidas inesperado, la mujer de al lado que me observó desvanecerse en silencio. Ella me vio dejar de tender la ropa afuera porque Britney dijo que arruinaba la vista. Me vio dejar de recibir visitas porque interrumpían la rutina de la joven pareja. Me vio convertirme en una sombra deslizándose por los bordes de mi propia casa. Una tarde, cuando ya no pude contenerme, Angela cruzó la pequeña cerca y se sentó conmigo en la banca donde yo solía leer. «Janice», dijo con la voz firme de alguien que ha vivido lo suficiente para reconocer la injusticia, «¿hasta cuándo los dejarás tratarte como si no existieras?» «No sé de qué hablas», mentí, secándome las lágrimas.
Sí lo sabes, dijo Angela, suave pero directa. Te he visto desvanecerte día tras día. La Janice que yo conocí no hubiera dejado que nadie la tratara así. Y tenía razón. La vieja Janice habría permanecido firme ante la primera palabra hiriente, pero la vieja Janice no había enterrado a su esposo y no había visto a su único hijo alejarse año tras año. El día en que dejen de subestimarme llegará, confesé esa tarde, sintiendo por primera vez en meses una chispa de la luchadora que fui. Y ese día es hoy. Mis noticias, dije, levantando la carpeta para que pudieran verla claramente. Se trata de esta casa. El rostro de Britney se endureció. Michael frunció el ceño. ¿Qué pasa con la casa, mamá? Mucho, respondí con una calma sorprendente. Todo este tiempo ustedes dos trazaron mi futuro sin preguntarme, así que hice mis propios planes. Me enderecé y abrí la carpeta. A partir de mañana me mudaré a mi propio apartamento, por el cual ya he dejado un depósito. Esta casa está solo a mi nombre, y he escrito reglas de la casa que serán aplicadas bajo asesoría legal. Nadie cambia habitaciones, ni mueve pertenencias, ni accede a mis cuentas. Si violan esto, trabajaré con un abogado para proteger mis derechos. Y una última cosa. Michael, si decides casarte, te doy mi bendición. Pero Britney no vivirá aquí. Ella no es alguien que entienda el respeto. La boca de Britney se abrió, pero no salió ninguna palabra. Michael palideció. «Mamá, no puedes». «Sí puedo», dije pronunciando cada palabra, «porque soy la dueña legal, y porque soy Janice. Ya he estado callada demasiado tiempo». Cerré la carpeta. El árbol afuera seguía parpadeando. El viento frío barría el porche. Me levanté, tomé mi viejo abrigo de lana, el que me ha acompañado en tantos inviernos. «Feliz Navidad a los dos», dije, cálida pero firme. «Me voy a mi hogar esta noche». En el umbral miré atrás. Mi superpoder no es la resistencia infinita. Mi superpoder es empezar de nuevo cuando yo elijo. Y salí a un aire helado y libre que me recibió con una sonrisa. La carpeta tembló levemente en mi mano, no por miedo, sino por la adrenalina de finalmente recuperar el control de mi vida. Britney quedó rígida en su silla. Podía verla calculando lo que ese papel podría significar. Michael parecía realmente confundido, como si no pudiera creer que su madre también tuviera secretos o planes propios. No vine a vengarme, vine a recuperar lo que es mío. Pensé observando sus rostros expectantes. Esas palabras habían germinado en mi corazón durante noches en vela, mientras escuchaba sus risas en la sala, mientras yo permanecía encerrada en el cuarto de huéspedes como una prisionera en mi propio hogar durante meses. Me trataron como una carga. Soporté comentarios sobre mi edad, mis hábitos anticuados, cómo mi presencia interrumpía su vida moderna de pareja. Les permití reorganizar mi casa sin preguntarme una sola cosa, cambiando rutinas que había mantenido durante décadas. Me hicieron sentir como una extraña en el lugar que había sido mi refugio por 40 años. Pero lo peor no fueron las humillaciones obvias, sino la pérdida lenta. Perder a mi hijo pedazo a pedazo. El Michael que me abrazaba fuerte cuando llegaba del trabajo había desaparecido. El niño que me contaba secretos mientras le trenzaba el cabello húmedo después del baño se había convertido en un extraño que apenas me hablaba, a menos que Britney estuviera presente. Recuerdo vívidamente el día en que lo encontré llorando en su habitación. Tenía 12 años. Su padre había muerto apenas 6 meses antes y él intentaba ser fuerte, ser el hombre de la casa, como los parientes bien intencionados le decían. «Mamá, ¿crees que papá estaría orgulloso de mí?», me preguntó entre sollozos. «Tu papá estaría tan orgulloso», lo abracé como cuando era pequeño. «Pero no tienes que ser fuerte todo el tiempo. Yo seré fuerte por los dos cuando tú no puedas». Esa noche hicimos un pacto. Él sería mi compañero en la vida. Yo sería su apoyo incondicional. Durante 20 años cumplimos esa promesa.
Trabajé turnos dobles en la fábrica de confección para que pudiera estudiar ingeniería. Empeñé el collar de recuerdo para pagar un curso de computación que necesitaba. Dejé de lado mis sueños para que los suyos fueran posibles, y nunca lo mencioné como una deuda. El día que se graduó, dedicó su diploma a mí. «Todo lo que tengo es gracias a ti», me dijo con los ojos húmeros. «Cuando tenga mi propia familia, tú siempre serás parte de ella». Escuchar esas promesas ahora es tan amargo cuando su propia familia me ha convertido en un obstáculo para ser removido delicadamente, pero con firmeza. «Señora Janice, ¿va a seguir actuando o va a decir lo que dice ese papel?», interrumpió Brittany, dejando ver su impaciencia cada vez que ella no es el centro de atención. «Vamos, Brittany», murmuró Michael, pero sin ninguna convicción. Ya no defendía mi derecho a tomarme el tiempo, ni siquiera fingía respetar a la mujer que le dio la vida. «Bien», dije, abriendo deliberadamente el documento despacio. «Este es el certificado de propiedad, escritura, título de la casa». «¿Qué documento?», preguntó Michael, usando el mismo tono que usa cuando presiente problemas en el trabajo. «Un documento que prueba que esta casa está solo a mi nombre. No es propiedad comunitaria como ustedes dos pensaban. Es completamente mía». El silencio cayó duro y estridente. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared que había pertenecido a mi difunta suegra. El mismo reloj que Brittany dijo que deberíamos modernizar porque su sonido no la dejaba dormir. «Eso es imposible», dijo Brittany sin dulzura. «Esta casa originalmente pertenecía a tus padres. Michael es el único heredero. Legalmente, él tiene derechos». «Legalmente», enfaticé cada palabra, saboreándola. «He sido la única dueña de esta casa por 30 años. Cuando mi esposo murió, yo manejé una montaña de documentos de herencia, cosas sobre las que ninguno de ustedes preguntó alguna vez. Es cierto, la casa solía estar a nombre de tus abuelos», continué, «pero cuando ellos fallecieron me la dejaron a mí, no a su nieto Michael». Me miró como si yo fuera una desconocida. «¿Por qué nunca me lo dijiste?». «Porque nunca fue necesario», respondí honestamente. «No pensé que llegaría un momento en que tendría que recordarle, probarle a mi propio hijo que esta es mi casa, no un favor temporal que le concedo a nadie». La verdad es que guardé esa información como un as bajo la manga sin darme cuenta de que llegaría un día en que la necesitaría. Después de que mis padres murieron, el abogado de sucesión me explicó cada detalle. Guardé todos los documentos en mi caja fuerte personal, pensando que probablemente nunca los necesitaría. Me equivoqué. Durante estos meses de humillación, cada noche sacaba esos papeles para leerlos una y otra vez, recordándome que aún tenía poder, que aún tenía opciones, que no estaba completamente indefensa. La semana pasada, cuando Ángela me encontró llorando en el jardín, le conté todo. Le mostré los documentos, le expliqué mi situación legal. «Janice», dijo Ángela con firmeza, «tienes una mano ganadora. ¿Por qué estás jugando como una perdedora?». Ella tenía razón. Yo había estado actuando como víctima, cuando en realidad era yo quien tenía el poder. Había dejado que me trataran como una inquilina en mi propia casa cuando yo era la propietaria. Había aceptado migajas de respeto cuando debía haber sido tratada como la señora de esta casa. «Pero hay más», dije, viendo a Brittany apretar los puños. «También tengo documentos que muestran que mi cuenta de pensión ha sido manejada sin mi consentimiento completo». «¿Qué quieres decir?», preguntó Michael con la voz encogiéndose. «Quiero decir que revisé cada transacción en mi cuenta bancaria durante los últimos 6 meses y encontré muchas cosas interesantes». El rostro de Brittany se puso pálido. Todo color desapareció. Al fin había tocado lo único que la asustaba más que la idea de tener que buscar otro lugar donde vivir. «Creo que estás exagerando», intentó decir Michael tratando de salvar la situación, pero sonó inseguro. «¿Exagerando?», repetí, sintiendo como la ira acumulada por meses finalmente encontraba su voz. «¿Estoy exagerando cuando digo que han usado mi dinero para pagar cosas que nunca autoricé?
¿Estoy exagerando cuando digo que me convirtieron en una extraña en mi propia casa? ¿Exagerando cuando digo que durante 6 meses he tenido que pedir permiso para usar mi propia sala, para cocinar en mi propia cocina, para invitar a mis amigas a mi propia casa? Con cada frase sentí años de frustración liberarse. ¿Estoy exagerando cuando me han tratado como una carga que tolerar? Por fin Britney encontró su voz de nuevo, pero ya no era el tono melodioso que usaba para manipular. Era rasposo, desesperado. Señora Janice, creo que ha entendido mal. Solo intentábamos ayudarla, hacer su vida más fácil. ¿Ayudar? Reí. Una risa amarga. La risa de alguien que por fin ve la verdad con claridad. ¿Ayudar? Cuando sugeriste donar el sillón donde amamanté a Michael. ¿Ayudar cuando decidiste que yo no podía usar el baño principal porque no tengo muchos artículos personales? Michael se movió en su silla. Por primera vez en meses, vislumbré al niño que fue. El niño que podía reconocer cuando algo estaba mal. Mamá, quizá hubo algunos malentendidos, empezó, pero lo interrumpí. No hubo malentendidos, Michael. Fue una campaña sistemática para hacerme sentir innecesaria en mi propia vida. Un plan deliberado para convertirme en una sombra rondando las esquinas. Los recuerdos llegaron como una avalancha. Recordé cuando Britney invitó a sus amigas a almorzar sin decirme nada. Cuando volví de la farmacia, dijo frente a todas, «Señora Janice, ¿podría comer hoy en su habitación? Estamos teniendo una conversación para adultos jóvenes». ¿Una conversación para adultos jóvenes? Como si a mis 70 años hubiera perdido la capacidad de mantener una conversación inteligente, como si mi edad fuera contagiosa y pudiera arruinar su diversión juvenil. También recordé la mañana en que descubrí todas las plantas de mi jardín arrancadas y reemplazadas con otras más modernas. «Una sorpresa para usted», dijo Britney. «Esas estaban viejas. El nuevo conjunto hace que el jardín se vea más fresco». ¿Mis plantas? ¿Los rosales que planté cuando Michael cumplió 10? ¿Las hortensias que llevaban mi nombre y fueron un regalo de mi esposo en nuestro 20º aniversario? ¿Las enredaderas de jazmín que perfumaban las noches de verano y me recordaban a mi madre? Todo arrancado y tirado como basura. Y el recuerdo más doloroso fue el mes pasado, cuando mi prima Elena me visitó de otro estado. Hacía 5 años que no nos veíamos. Estaba emocionada de recibir a mi familia. «¿Quién es esta señora?», preguntó Britney a Michael cuando Elena tocó la timbra, como si yo no existiera para responder por mí misma. «La prima de mi mamá», dijo Michael. «Ella viene de vez en cuando». «Ah», dijo Britney, forzando una sonrisa. «Señora Janice, ¿podría recibirla en el patio hoy? Acabamos de limpiar la sala y no queremos que se ensucie». «¿En el patio?», como si una prima de 70 años que viajó 4 horas en autobús para verme mereciera ser recibida entre escobas y cubetas. Y obedecí. Llevé a Elena al patio. Serví café en tazas desgastadas porque el juego bonito era para ocasiones especiales. Fingí que todo estaba bien cuando preguntó por qué no podíamos sentarnos cómodamente en la sala. «Te tienen obedeciendo rápido», observó Elena suavemente cuando se fue. «Y tú te acostumbraste a obedecer rápido». Esas palabras me persiguieron semanas enteras. Cuando perdí el dominio de mi propia vida, ¿desde cuándo entregué el poder a una mujer joven suficiente para ser mi hija que me trató peor de lo que yo habría tratado a una empleada doméstica? «Señora Janice», dijo Britney, intentando recuperar su tono dulce, «creo que está recordando mal. ¿Dices que exagero? ¿Dices que me quieres?», pregunté por primera vez en meses, escuchando mi voz sonar firme y clara. ¿Eso es amor? ¿Hacer que una mujer de 70 años se sienta como una extraña en su propio hogar? «Mamá, por favor», intentó intervenir Michael, pero yo ya había terminado. «Basta de por favores». «No, Michael, esta vez tú me vas a escuchar. Durante 35 años, desde el día que naciste, puse tus necesidades por encima de todo. Sacrifiqué mis sueños, mi comodidad, mi futuro para que tú tuvieras todo lo que necesitabas». Mi voz se cortó al recordar lo que hice sin pedir nada a cambio. Noches trabajando hasta tarde para pagar tus clases de inglés,
los vestidos que no compré para que tú tuvieras zapatos nuevos, las vacaciones que nunca tomé para ahorrar para tu educación. Nunca te pedí nada a cambio, porque pensé que el amor no lleva cuentas. Pensé que cuando llegara mi turno de necesitar cuidado y compañía, tú naturalmente estarías ahí como yo estuve ahí para ti. Britney me miró con hostilidad abierta. Ahora la dulzura que usaba en público había desaparecido. Pero estaba equivocada, dije, sintiendo cada palabra desprender años de expectativas no cumplidas. Estaba equivocada al creer que el amor es automático, que el respeto se hereda y que la gratitud es permanente. Michael bajó la cabeza. Por primera vez en meses, parecía avergonzado. Estos meses, dije, he aprendido que el amor sin límites se convierte en desprecio, la generosidad sin condiciones se convierte en derecho y la paciencia infinita se interpreta como debilidad. Angela, mi vecina, me dijo algo parecido la semana pasada cuando me encontró reorganizando mis cosas en el cuarto pequeño. Janice, me dijo, cuando alguien te trata mal y no pones límites, le estás enseñando que ese maltrato es aceptable. Basta, dije, sintiendo mi espalda enderezarse. Ya no soy la abuela invisible escondida en las esquinas. Ya no soy la suegra molesta que tiene que pedir permiso para existir en su propia casa. La carpeta seguía en mi mano, pero ya no temblaba. Se había convertido exactamente en lo que debía ser, mi carta de libertad, mi noticia. Miré directo a los ojos de Britney y dije que ustedes dos tienen exactamente 30 días para encontrar otro lugar donde vivir. El silencio cayó pesado, incluso el reloj de la pared pareció dejar de latir. ¿Qué dijiste?, preguntó Britney, con una voz aguda como un chillido de gaviota. Tú me dijiste que tenía que adaptarme, respondí con una calma que me sorprendió. Dijiste que siempre te adaptas bien. Ahora te toca a ti adaptarte a encontrar un nuevo hogar. Michael me miró como si yo fuera una extraña. Mamá, no puedes hablar en serio. Esta también es nuestra casa. No, Michael. Esta nunca fue tu casa, esta es mi casa, y durante meses ustedes dos han dejado muy claro que yo no soy bienvenida en mi propio hogar. Britney se levantó de golpe, tirando la silla al suelo. Ridículo, no puedes simplemente echarnos, tenemos derechos. ¿Derechos?, sonreí, la primera sonrisa genuina que tuve en meses. ¿Qué derechos? ¿El derecho de humillarme en mi propia casa? ¿El derecho de hacerme sentir una carga? ¿El derecho de usar mi dinero sin permiso? Nunca usamos tu dinero, gritó Britney, pero su voz ya sonaba desesperada. Saqué otro papel de mi bolso. Entonces, ¿qué es esto? Abrí el estado de cuenta que pedí la semana pasada, $600 en mejoras del hogar que nunca aprobé. $400 en una cena en un restaurante en el que nunca he puesto un pie, $200 en ropa que nunca he visto. El rostro de Britney se volvió blanco como la cera. Michael la miró genuinamente sorprendido. Britney, ¿eso es cierto? Yo pensé que ella nunca decía nada, balbuceó Britney, su compostura habitual completamente destruida. Porque me enseñaron a quedarme callada, dije, sintiendo que cada palabra me devolvía un pedazo de mi dignidad. Me convencieron de que yo era un problema, de que debía estar agradecida por el privilegio de vivir en mi propia casa. Los recuerdos volvieron la tarde en que regresé de comprar medicinas y encontré a Brittany usando mi tarjeta para comprar ropa en línea. Le pregunté qué estaba haciendo. Se encogió de hombros. «Ay, señora Janice, solo unas cosas necesarias para la casa. Usted no entiende estas cosas modernas». ¿Cosas necesarias? ¿El vestido de $200 era necesario para la casa?
También recordé descubrir que mi cuenta se usaba para pagar sus salidas nocturnas. Trabajamos tan duro, explicó Brittany cuando por fin reuní el coraje para preguntar. Necesitamos relajarnos. Además, ¿qué vas a hacer con tanto dinero a tu edad? ¿A mi edad? Siempre volvíamos a mi edad, como si envejecer fuera un crimen que merece castigo. Más importante, dije, sintiendo mi voz fortalecerse con cada verdad. Consulté la ley, saqué una tarjeta de presentación de mi cartera, me reuní con un abogado especializado en asuntos de adultos mayores. Él dijo que lo que ustedes han estado haciendo tiene un nombre muy claro: abuso financiero y emocional hacia una persona mayor. Brittany cayó en una silla como si los huesos le fallaran. Señora Janice, por favor, esto es un malentendido. ¿Malentendido? La interrumpí. Es un malentendido cuando me prohíben usar la sala. Un malentendido cuando tengo que pedir permiso para cocinar en mi propia cocina. Michael por fin habló, pequeño y derrotado. Mamá, nunca quisimos lastimarte. Pero lo hicieron, lo detuve. Y peor aún, lo sabían. Cada vez que me decían que no entrara a la sala porque necesitaban privacidad, sabían que me estaban excluyendo. Cada decisión sobre mi casa que tomaron sin consultarme, sabían que era una falta de respeto. Recordé la conversación hace 3 días en la cocina de Angela, cuando por fin mostré mis finanzas. Lloré sosteniendo la taza de café mientras Angela me miraba con los ojos de alguien que conoce la vida. Janice, tienes 2 opciones: seguir siendo víctima de tu propia bondad o recordar que eres la mujer que crió a un hijo sola, trabajó turnos dobles durante años y construyó una vida decente con sus propias manos. Pero es mi hijo, dije, ahogada. Es todo lo que tengo. Exactamente por eso no puedes permitir que te trate como si no fueras nada, respondió Angela. Si no te respetas tú misma, ¿cómo vas a enseñarle a respetarte? Esas palabras fueron como un cubetazo de agua fría lanzado directamente sobre mí. Me ayudaron a ver que la maternidad no es igual a sufrimiento silencioso. Estos meses, miré directamente a Michael y luego a Brittany, he aprendido algo que debía haber aprendido hace mucho. El amor verdadero no acepta humillaciones. El respeto no se suplica, se exige, y la dignidad no es negociable. Brittany se enderezó, intentando rescatar un poco de su autoridad perdida. Señora Janice, está exagerando. Cuando la gente vive junta, todos tienen que adaptarse. ¿Adaptarse? Exploté, sintiendo que la ira contenida finalmente encontraba salida. La única que ha estado adaptándose todo este tiempo soy yo. Yo me adapté a comer en el cuarto pequeño cada vez que había visitas. Me adapté a no ver mi programa favorito porque era demasiado ruidoso. Me adapté a caminar de puntillas por mi propia casa como una ladrona. Había callado demasiado tiempo. Me adapté a que mi dinero fuera tratado como un fondo común. Me adapté a que me trataran como si fuera invisible. Me adapté a que mi propio hijo hablara con su madre como si yo fuera una extraña molesta. Michael se sujetó la cabeza y por primera vez desde que Brittany entró en nuestras vidas, parecía realmente avergonzado. Pero desde hoy ya no me voy a adaptar más, dije sintiendo que cada palabra me devolvía un pedazo de mi alma perdida. Ahora es su turno de adaptarse a las consecuencias de sus acciones. Saqué otro documento. Esta es una solicitud al banco para permitir transacciones solo cuando yo esté presente y firme en persona. Las tarjetas actuales serán canceladas y se emitirán nuevas bajo supervisión legal, comenzando mañana. La tarjeta de crédito actual será cancelada y reemplazada por una nueva. Solo yo conoceré los datos. Brittany se puso aún más pálida. Señora Janice, eso es normal, razonable, algo que debió haber hecho desde el principio. Recordé la vergüenza cuando el empleado del banco señaló las transacciones no autorizadas. Señora, ¿está consciente de estos cargos? Algunos son muy cuestionables. Un restaurante de lujo en el que nunca había estado, una tienda de ropa donde nunca había comprado,
Un spa al que, según Brittany, yo no debía entrar porque no era mi ambiente. Y aún hay más. Continué observando el pánico creciente en el rostro de Brittany. Cambiaré las cerraduras, exactamente como me aconsejó legalmente mi abogado. No puede hacer eso, gritó Brittany, perdiendo por completo el control. Sí puedo y lo haré. Esta es mi casa. Yo decido quién entra. Michael levantó la cabeza, ojos rojos. No supe si de vergüenza o de ira. Mamá, por favor, ¿podemos hablar de esto como adultos? Como adultos, repetí con ironía. Michael, durante meses he intentado hablar como adultos. Cada vez que dije que me incomodaban los cambios en la casa, tú respondiste que no me estaba adaptando. Cada vez que mencionaba mi dinero, me decías que no entendía las necesidades modernas. La verdad es que yo traté muchas veces, pero siempre encontré excusas, minimizaciones o fui ignorada por completo. Recuerdo claramente la conversación hace 2 meses, cuando por fin reuní el valor para decir que me incomodaban tantos cambios. Mamá, dijiste, con ese tono condescendiente reservado para los niños. Entiendo que el cambio es difícil a tu edad, pero tienes que confiar en que sabemos lo que es mejor para todos. ¿A mi edad? ¿Saber lo que es mejor? Como si a los 70 hubiera perdido la capacidad de saber qué es bueno para mí. Pero desde hoy las reglas han cambiado. Dije con claridad, no permitiré que nadie tome decisiones sobre mi vida sin mí. No fingiré estar de acuerdo con cosas que me lastiman. Angela me dio el valor para llegar aquí. Anoche me dijo, mañana recuperarás tu vida. Recuérdales y recuérdate a ti misma quién eres. Tenía razón. Estos meses había olvidado quién era, convertida en una caricatura, una anciana dócil, agradecida por las migajas de atención que le lanzaban. Pero yo no soy esa mujer. Soy Janice, la mujer que trabajó turnos dobles para criar a su hijo, la mujer que enfrentó la viudez con dignidad y fortaleza, la mujer que construyó este hogar, esta vida, esta estabilidad con sus propias manos. Es hora de que esa mujer regrese. Señora Janice, por favor, seamos razonables. Intentó Brittany recuperar su tono dulce, pero el temblor en su voz la delataba. Somos familia. Las familias hablan, las cosas no se expulsan entre ellas. ¿Familia? Miré directamente a Brittany por primera vez en meses. No evité ninguna mirada. La familia se cuida, se respeta, no roba ni humilla. Michael se movió inquieto en su silla. Mamá, tal vez podamos llegar a un acuerdo. El único acuerdo, lo interrumpí, sorprendiéndome incluso a mí misma con mi determinación, es que ustedes dos encuentren otro lugar donde vivir. 30 días, es más que generoso considerando cómo me han tratado. Brittany se puso de pie, su rostro torcido de rabia. Ridículo, no puedes echarnos así. Michael, di algo. Pero Michael guardó silencio, mirando sus manos como si la respuesta estuviera escrita allí. Durante estos meses de humillación, había imaginado este momento 1000 veces. Imaginé que se sentiría recuperar mi poder, mi voz, mi dignidad, pero nunca pensé que se sentiría tan liberador. ¿Sabes qué es lo más triste de todo, Michael? Pregunté con la voz suave pero cargada de dolor. No es que me hayas decepcionado, es que te decepcionaste a ti mismo. Él levantó la mirada. Por un instante vi al niño que fue, el niño que prometía que siempre cuidaría de mí. El que me defendía cuando susurraban sobre la madre soltera, el que me abrazaba cuando llegaba agotada del trabajo y me decía que yo era la mejor mamá del mundo. Mi voz se estrechó al recordar esos días, cuando éramos un equipo invencible. Un día juraste que cuando tuvieras tu propia familia, yo siempre sería parte de ella, no una carga, no una molestia, una parte de ella. Michael cerró los ojos como si mis palabras fueran demasiado dolorosas, pero aquel joven ya no está. Me mantuve firme, aunque mis ojos brillaban, y en su lugar hay un hombre que deja que otros maltraten a su madre, que cierra los ojos cuando sacan dinero de su cuenta, que finge no ver cuando la convierten en una extraña en su propio hogar. «Mamá, basta», susurró Michael con la voz quebrada.
No, durante meses me dijiste que dejara de sentir, que dejara de opinar, que dejara de existir con dignidad. Ahora te toca escuchar. Britney intentó interrumpir, pero le di una mirada capaz de romper vidrio. Y tú, dije, girándome hacia ella, tú entraste a esta casa como invitada. Te recibí con cariño, abrí mis puertas, te traté como a la hija que nunca tuve. Recuerdo los primeros meses cuando tú y Michael empezaban a salir. Intenté conectar, compartí recetas familiares, te di el collar de perlas de mi madre por tu cumpleaños, te di mi confianza, mi afecto, mi respeto, y tú lo pisoteaste como basura. Yo nunca, balbuceó Britney, nunca me dijiste que mis costumbres eran anticuadas, nunca insinuaste que mis amigas eran demasiado viejas para venir, nunca me hiciste sentir como una antigüedad molesta que había que tolerar. Cada pregunta era una bofetada de verdad, cada palabra una verdad que había enterrado por demasiado tiempo. Tú viniste a borrarme, dije con claridad, a convertir a mi hijo en alguien que no reconocía a su madre, a adueñarte de mi vida, de mi casa, de mi dinero, de mi lugar. Esas palabras llevaban años esperando ser dichas. Pero te equivocaste en algo importante, dije, sintiendo mi columna erguirse un poco más. Me confundiste con alguien débil. Angela tenía razón, la semana pasada. Te equivocaste al pensar que mi bondad era debilidad, que mi paciencia era sumisión, que mi amor incondicional era estupidez. No soy débil, lo repetí para mí misma. Soy la mujer que crió sola a un hijo después de que mi esposo murió. Trabajé en 2 empleos durante años para asegurar el futuro de mi familia. Construí esta casa, esta vida, esta estabilidad con mis propias manos. Michael me miró como si me viera por primera vez en años. Quizá así era. Soy una mujer que merece respeto. Esas 5 palabras resonaron en la habitación como un llamado a la batalla. Merezco ser consultada en decisiones que afectan mi vida. Merezco mantener el control de mi propio dinero. Merezco ser tratada con dignidad en mi propia casa. Britney había perdido toda compostura. Sus ojos brillaban con una mezcla de rabia y pánico. «Esto es abuso, no puedes echarnos», gritó. «¿Abuso?». Me reí, no una risa alegre, sino la risa de quien por fin ve la mayor ironía de su vida. Britney, durante meses tú has sido quien abusó. Abuso emocional, abuso financiero, abuso psicológico. Y terminé con esto. 30 días. Hagan sus maletas y múdense. Después de eso, el resto lo manejará mi abogada. Saqué mi teléfono de mi bolso. De hecho, he grabado algunas de nuestras conversaciones de las últimas semanas, clips donde me humillas, me menosprecias y me tratas como si fuera incompetente. Los ojos de Britney se abrieron de par en par. ¿Ilegal? No, Britney, respondí con calma. Fui asesorada por una abogada sobre cómo documentar y cuándo era apropiado grabar para protegerme completamente, dentro de la ley. Desde que consulté con una abogada de derechos de personas mayores, empecé a documentarlo todo, cada comentario venenoso, cada insulto, cada momento en que me trataron como si fuera invisible. Tengo pruebas de todo, dije, sintiendo el poder encajarme en la mano como un guante perfecto. Pruebas de cargos no autorizados, de humillación constante, del aislamiento que me impusieron. Michael finalmente habló apenas audible. «Mamá, ¿de verdad grabaste nuestras conversaciones?» «Grabé mi propia defensa», lo corregí, porque nadie más iba a hacerlo por mí. En las semanas de preparación entendí que soy más fuerte de lo que pensaba, más sabia de lo que ellos me hicieron creer, y que mi valor es mayor que la caja en la que intentaron meterme. 30 días, repetí, llevando la conversación al punto principal.
30 días para que ustedes dos encuentren otro lugar para vivir. 30 días para aprender a sostenerse solos sin usar el dinero de una mujer mayor. Pero mamá, Michael intentó una súplica más. ¿Dónde se supone que vamos a ir? No tenemos ahorros para mudarnos. Debieron pensar en eso antes de gastar mi dinero en restaurantes caros y ropa de diseñador, respondí sin una gota de lástima. Por primera vez en meses, no sentí culpa por ponerme a mí misma primero. Tampoco sentí ya la necesidad de rescatar a mi hijo de las consecuencias de sus propias decisiones. Y una cosa más. Una paz extraña me inundó el pecho. No es mi responsabilidad arreglar los problemas que ustedes dos crearon. Durante 35 años, mi responsabilidad fue cuidar de Michael. Esa responsabilidad terminó cuando él decidió que su madre era opcional. Mis palabras sonaron duras, pero verdaderas, y por primera vez en meses, la verdad no me dio miedo. «Señora Janice, por favor», insistió Britney sin ningún dulzor en su voz. «Somos jóvenes, necesitamos tiempo para organizarnos». «Jóvenes», repetí, saboreando la palabra. «Sí, lo suficientemente jóvenes para trabajar, para ahorrar, para ser responsables de sus propias vidas. Lo suficientemente jóvenes para pensar en su futuro antes de apostar todo a mi generosidad ilimitada». Michael se levantó y caminó hacia la ventana. «Mamá, no puedo creer que estás haciendo esto. Después de todo lo que hemos vivido juntos. Después de todo». Me levanté también, la ira subiendo, pero dándome fuerza. «Michael, mírame a los ojos y dime cuándo fue la última vez que tuvimos una conversación real. ¿Cuándo fue la última vez que preguntaste cómo me sentía, qué necesitaba, qué pensaba?» Él siguió mirando afuera en silencio. ¿Cuándo fue la última vez que me abrazaste cuando no era mi cumpleaños o Navidad? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste conmigo a tomar café y me contaste tu día? El silencio entre nosotros se abrió como un abismo excavado por una conversación ignorada tras otra ignorada, un abrazo rechazado tras otro. «Estos meses», dije, más suave pero igual de firme, «he tenido conversaciones más significativas con Angela, mi vecina, que contigo en todo un año». Dolorosamente cierto. Angela se había convertido en mi confidente, en mi apoyo emocional, en la familia que perdí bajo mi propio techo. Angela me pregunta cómo dormí anoche, si necesito algo del supermercado, me pregunta qué pienso sobre las noticias, el clima, la vida. Ella me trata como si mis opiniones importaran. Recordé el ensayo de ayer cuando Angela me ayudó a practicar para la confrontación de esta noche. Janice me dijo, «Cuando digas todo esto, ellos irán directo a tu culpa. Te recordarán los buenos recuerdos, te prometerán cambiar». «¿Y si prometen cambiar?», pregunté, de verdad insegura. «Recuérdales que tuvieron meses para cambiar por su cuenta y eligieron no hacerlo. El cambio que llega solo después de ser confrontados no es real cambio, es modo supervivencia». Esas palabras resonaron cuando miré los rostros desesperados de Michael y Britney. «Mira, mamá», dijo Michael, girándose hacia mí. «Sé que cometimos errores, pero podemos arreglar esto, podemos ser una familia otra vez». «¿Errores?», repetí, sintiendo cómo esa palabra encogía meses de sufrimiento. «Michael, estos no fueron deslices, fueron decisiones conscientes y sostenidas para tratarme como menos que humana». Britney apretó el brazo de Michael. «Dile que no puede hacer esto, dile que somos su única familia». Pero yo ya no era la mujer que estaba sentada en esa mesa horas antes, la que entraba en pánico intentando mantener la familia unida a cualquier costo. Había aprendido que el amor propio no es egoísmo. «Britney», dije suave pero fría, «lo único que te importa es que tu gallina de los huevos de oro dejó de poner. No te importa mi bienestar. Te da miedo perder tus comodidades». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no me conmovió. Ya había visto demasiadas lágrimas falsas en estos meses. «Todo este tiempo», continué, «me hiciste creer que yo debía estar agradecida de tenerlos a ustedes en mi vida, agradecida por su presencia, su cuidado, su compañía». Caminé hacia la sala, hasta el sillón que alguna vez intentaron hacerme donar, pero lo conservé. El sillón donde alimenté a Michael, donde lloré por mi difunto esposo,
donde leí miles de cuentos infantiles. Pero ahora entiendo que los afortunados eran ustedes. Vivieron sin pagar renta en una casa hermosa, gastaron dinero que no ganaron y tuvieron una ama de casa sin sueldo que cocinó, limpió y se mantuvo en silencio mientras era maltratada. Michael me siguió hasta la sala. Mamá, nunca fuiste nuestra ama de llaves. Entonces, ¿cómo lo llamas? Lo interrumpí. Cuando alguien cocina para otros, limpia para otros y no puede usar las áreas comunes de la casa donde vive, él no tuvo respuesta. Alguien que tiene que pedir permiso para invitar a sus amigas, que no puede ver televisión en la sala principal, que debe desaparecer cuando los dueños de la casa tienen visitas. ¿Cómo llamas a eso? Cada frase era un clavo en el ataúd de mi antiguo yo, el cadáver de una armonía inventada. Era tiempo de verdad, no de mentiras cómodas. Pero eso termina hoy, dije con la espalda recta, orgullo restaurado. Saqué el último papel. Solicité una orden de protección. Si después del periodo de 30 días vuelven aquí sin permiso o intentan amenazarme o presionarme, la policía se encargará. Britney se desplomó en el sofá completamente agotada. No puedes hablar en serio. Estoy más seria que nunca en mi vida, respondí. En 70 años he aprendido muchas cosas, pero lo más importante lo aprendí en estos últimos meses. El amor sin respeto es solo abuso con máscara. Angela me ayudó a llegar a esa conclusión. El amor real nunca te pide renunciar a tu dignidad, dijo ella. El amor real nunca te pide desaparecer. Los miré a ambos. Ustedes confundieron mi amor con debilidad, mi paciencia con estupidez, mi generosidad con obligación. Michael dio un paso más, ojos rojos. Mamá, por favor, tú eres todo para mí. No lo detuve antes de que tocara mi mano. Tú eras todo para mí, y decidiste que no era suficiente. Decidiste que necesitabas algo más importante que el amor de tu madre. Lágrimas corrían por su rostro, pero ya no me movían. Yo había llorado demasiadas lágrimas solitarias en esa habitación pequeña para que las suyas cambiaran mi decisión. Ahora necesitabas una casa gratis, dinero fácil y una criada sin sueldo. Lo tuviste. Ahora es tiempo de valerte por ti mismo. 30 días, repetí una vez más, volviendo a la mesa donde todo comenzó. Para el 24 de enero quiero esta casa libre de sus cosas y de su presencia. Britney saltó de pie, ojos ardiendo de puro odio. Te vas a arrepentir, Janice. Estarás sola cuando estés vieja y enferma. Nadie cuidará de ti. Ya estoy vieja, sonreí serenamente. Y ya he estado sola. La diferencia es que ahora es mi elección. Palabras que antes habrían roto mi corazón, ahora resbalaban como lluvia sobre vidrio. Ya no tenían poder. Prefiero estar sola con dignidad que rodeada de humillación, dije mientras una calma profunda se expandía en mi pecho. Michael avanzó otra vez, desesperado. Mamá, somos familia. Las familias perdonan. Y las familias también respetan. Lo interrumpí final y firme. Y ustedes eligieron no respetarme. Ahora yo elijo no permitirlo nunca más. Fui a la puerta principal y la abrí de par en par. El aire frío de la noche de Navidad entró llevándose la atmósfera tóxica que había dominado mi casa durante meses. La cena terminó, anuncié. También esta conversación. Britney murmuró insultos y salió primero. Ya no me importaba. Michael se detuvo en el umbral y miró atrás. Mamá, ¿de verdad vas a hacer esto? ¿De verdad vas a destruir nuestra familia? No, Michael, respondí, mi tristeza transformándose en aceptación. No estoy destruyendo nuestra familia. Ustedes la destruyeron cuando decidieron que no merecía respeto. Yo solo estoy recogiendo los pedazos de mi dignidad. Él se fue en silencio y cerré la puerta. Por primera vez en meses, el sonido de la cerradura no se sintió como barrotes de prisión. Se sintió como la puerta que protege a la dueña de la casa. Me quedé en la sala, respirando un silencio que ya no se sentía vacío, sino lleno de posibilidades. Caminé hacia la ventana y los vi dirigirse al auto, discutiendo en voz alta. Ya no era mi problema. El teléfono sonó. Era Angela, llamando. «¿Cómo te fue, guerrera?», preguntó con verdadera ternura.
el sonido que tanto había extrañado. «¡Liberador!», respondí sorprendida de lo cierto que se sentía. «Ya no soy víctima de mi propia bondad». «¿Y cómo te sientes ahora?», preguntó Angela. Hice una pausa para escucharme de verdad. «Me siento como Janice otra vez, la mujer que crió sola a un hijo, que construyó una vida decente con sus propias manos». Angela rió. «Esa es mi amiga. ¿Quieres que vaya a acompañarte?». «No», dije. Esta vez estar sola no me asustó. Quiero estar sola conmigo misma. Tenemos mucho de qué hablar. Después de colgar, caminé por la casa como redescubriéndola. Fui a la cocina y me serví una taza de café del que me gusta, no el que Britney compraba porque estaba de moda. Me senté en la cabecera de la mesa, mi asiento, el lugar del que me habían ido desplazando suavemente por meses. El primer sorbo me confirmó que estaba en lo correcto. El sabor de la libertad supera cualquier comodidad falsa. En las semanas que siguieron, reconstruí mi vida pieza por pieza. Contraté un servicio de limpieza para borrar cada rastro de Britney. Cambié todas las cerraduras como prometí. Restauré por completo mi cuenta bancaria. Redecoré la casa a mi gusto, mis recuerdos, mis decisiones. Angela se volvió mi mejor amiga oficial. Llamé a mis primos, invité de nuevo a mis amigas del club de lectura. La casa volvió a llenarse de risas reales, de conversaciones significativas, de amor genuino. Michael me llamó muchas veces, dejó mensajes llorosos, promesas de cambiar, súplicas de perdón, pero aprendí a distinguir entre remordimiento verdadero y pánico por las consecuencias. El día 30 fui a casa de Angela. No quería estar presente cuando vinieran por sus cosas. Esa noche encontré las llaves sobre la mesa con una nota. «Mamá, algún día entenderás que solo queríamos lo mejor para todos. Espero que seas feliz en tu soledad». Arrugué la nota y la tiré. Incluso en la despedida se negaban a asumir responsabilidad. Pero yo era feliz. No en soledad, sino en libertad. Michael visitaba cada domingo. Al principio era tenso, lleno de silencios incómodos y charla superficial, pero poco a poco reconstruimos una relación basada en el respeto mutuo. Él tuvo que aprender a verme como una persona completa, no solo como mamá, una función en su vida. «Lo que me sorprende», dijo en uno de nuestros paseos dominicales por el parque, «es descubrir que mi madre tiene sus propias opiniones sobre política, sobre arte, sobre la vida. Nunca me molesté en preguntar lo que realmente pensabas porque nunca consideraste que mis pensamientos pudieran ser interesantes», respondí con honestidad sin amargura. «Para ti yo era la que cocinaba, la que limpiaba, la que siempre estaba disponible». Él lo aceptó sin excusas. «Tienes razón, y me avergüenza que me haya tomado tanto tiempo verlo». Esas conversaciones sin adornos se volvieron la base de nuestra nueva relación, una donde yo no era solo la madre sacrificada, sino Janice, una mujer con su propia historia, con sus propios sueños y el derecho a priorizar su propia felicidad. El cambio más notable no estaba en mi casa ni en mis relaciones, estaba en mí. Al mirarme en el espejo, veía a una mujer no más joven, pero sí más viva. Ojos con un brillo que había faltado, una postura más erguida, una sonrisa que aparecía más a menudo y se sentía real. Dedicaba tiempo al autocuidado, no para impresionar a nadie, sino porque lo merecía. Compré ropa que me gustaba, me hice un corte moderno, aunque algunas vecinas sacudieran la cabeza, y me sentí renovada. El doctor dijo: «Te ves diferente. ¿Has estado haciendo ejercicio?». «He estado ejercitando mi autorrespeto», bromé, y era verdad. El autorrespeto es un músculo, requiere entrenamiento constante para volverse fuerte. Mis finanzas mejoraron notablemente. Sin Britney gastando dinero en frivolidades, sin mantener a 2 adultos sanos, mi pensión era suficiente para vivir cómoda y darme gustos que me había negado por años.
Contraté ayuda para el jardín para disfrutar de las flores sin trabajo pesado. Compré una televisión nueva para mi habitación para ver lo que quisiera sin molestar a nadie, y comencé a viajar. Viajes pequeños, nada extravagante, pero significativos para alguien que no había salido de la ciudad en años. El mes pasado visité a mi prima Elena, a quien alguna vez recibí en el patio durante el reinado de Britney. Esta vez me quedé una semana entera en la habitación de huéspedes, tratada como la visitante especial que merecía ser. «No puedo creer que seas la misma mujer de hace 2 años», dijo Elena. «En aquel entonces estabas apagada, triste, como si hubieras renunciado. Ahora brillas». Tenía razón, había recuperado mi brillo, no el resplandor de la juventud, sino algo mejor, la luz de la autenticidad. Las noches ya no significaban solitaria tristeza. Disfrutaba mis propios rituales, un baño con sales aromáticas, lectura sin interrupciones, música a todo volumen si me daba la gana. Mi casa era mi santuario otra vez, no una prisión. A veces, en las tardes tranquilas, me preguntaba si había ido demasiado lejos. Luego recordaba esos meses de humillación, la creencia silenciosa de que realmente era una carga, una presencia que debía tolerarse. Y me recordaba, elegí la dignidad sobre la comodidad falsa, el respeto sobre el amor tóxico. Angela seguía siendo mi anquia moral. Janice me dijo hace poco, «Eres un ejemplo para las mujeres de nuestra generación. Demostraste que nunca es tarde para reclamar lo que mereces». Sus palabras me llenaron de orgullo y responsabilidad. Me involucré en el centro comunitario, compartiendo mi experiencia con mujeres mayores en situaciones similares, no como profesional, sino como alguien que había caminado por el fuego y regresado más fuerte. Lo más importante que les digo en esos círculos es que el amor real nunca te pide entregar tu dignidad, y que una familia verdadera no requiere que desaparezcas. Algunas historias me desgarraban. Mujeres que entregaron el control de sus finanzas a hijos manipuladores. Mujeres convencidas de que eran demasiado mayores para decidir por sí mismas. Tomé sus manos y les recordé. No es demasiado tarde. Eres la dueña de la casa que es tu vida. Luego sonreí, ligera pero segura, como aquella noche en que abrí la puerta en Navidad, dejando que el aire frío barriera el veneno y devolviéndome a mi pequeño trono como señora de la casa en mi propio hogar. Muchas de las mujeres que conocí en el centro comunitario habían aceptado migajas de afecto por miedo a estar completamente solas. Les dije, estar sola no es lo peor. Lo peor es vivir entre los tuyos mientras te sientes completamente sola. Mi historia accidentalmente se volvió un faro para muchas, demostrando que puedes reconstruir una vida digna incluso en años tardíos, que 70 no significa rendirse, que el respeto puede recuperarse sin importar la edad. Al terminar mi café matutino y prepararme para un día lleno de posibilidades, pensé en Britney, no con amargura, sino extrañamente con un poco de gratitud. Sin su presencia tóxica, quizá nunca habría descubierto mi fortaleza. Sin esas humillaciones, quizá nunca habría valorado tanto mi dignidad. Sin la manipulación, quizá nunca habría aprendido a distinguir el amor verdadero del chantaje emocional. A los 72 aprendí la lección más importante de mi vida. Amarte a ti misma no es egoísmo, es supervivencia. Poner límites no es crueldad, es autocuidado. Elegir la dignidad sobre la comodidad no es arrogancia, es sabiduría. Mientras la luz del sol inundaba el jardín que acababa de renovar en Portland, supe con certeza que había tomado la decisión correcta. Porque al final, no importa cuántos años tengas, ni cuántos errores hayas cometido, siempre es el momento perfecto para empezar a tratarte con el respeto que mereces. Al final, la historia de Janice no trata solo de recuperar una casa, sino de recuperar la dignidad, y nos recuerda que el amor en una familia siempre debe venir con respeto. El perdón puede abrir la puerta al hogar,
Pero los límites son la llave que evita que el parentesco se desgaste. Cuando una madre aprende a decir basta, un hijo reaprende el verdadero significado del amor. Respetar a tu madre es amar a tu madre, y a veces hay que caminar a través de la soledad para ver con claridad que con quien estás importa menos que ser tú misma entre las personas que amas. Si tú fueras Janice, ¿qué harías en el momento en que fijaste ese plazo de 30 días? ¿Elegirías el perdón inmediato o mantendrías el límite hasta el final? En tu opinión, ¿dónde está la línea saludable entre el amor y el sacrificio excesivo en una familia? Comparte tu perspectiva en los comentarios para que podamos aprender de las experiencias de todos. Si historias como esta resuenan contigo, me encantaría que te quedaras para que no te pierdas los próximos capítulos donde escuchamos juntos, reflexionamos juntos y crecemos juntos en un amor responsable.